Hola, hoy les traemos un video muy especial. Vamos a desentrañar de manera sencilla y concisa la historia detrás de la creación de la bomba atómica y la vida fascinante de su padre, Robert Oppenheimer. Si te apasionan estos temas, dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Empecemos. Para comprender los orígenes del proyecto Manhattan, es necesario remontarnos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Los progresos en la esfera nuclear eran aún recientes. Aunque se había trabajado con uranio durante años, a finales de 1938 los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann revelaron que al impactar uranio con neutrones emergía el elemento bario. Hasta entonces se pensaba que los núcleos atómicos eran totalmente inquebrantables y estables. Lo que Hahn y Strassmann hallaron evidenciaba lo contrario. La presencia del bario indicaba que el uranio se fragmentaba en núcleos menores y liberaba más neutrones. Lise Meitner retomó el hallazgo de sus pares y denominó a este fenómeno atómico como fisión. Ya con esto, las bases estaban establecidas. Si una reacción nuclear en serie era factible, no solo se podría aprovechar la energía nuclear, sino también fabricar armamento con ella. Estos inmediatamente iniciaron su esfuerzo en armamento nuclear, conocido como Proyecto Uranio o Club Uranio, y contó con la participación de científicos destacados como Kurt Diemner, Carl Friedrich von Weizsäcker y el líder del proyecto, el famoso Werner Heisenberg. A pesar de lo alarmante que hubiese sido que Hitler tuviera un armamento nuclear, la comunidad científica global estaba al tanto, pero los principales adversarios de Alemania no le otorgaron la importancia debida, o al menos al principio. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados, principalmente por Albert Einstein, en ese momento el físico más reconocido del mundo. Escribió al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt alertando sobre el peligro inminente si Alemania fabricaba algún tipo de arma nuclear. Roosevelt, como primera medida, compartió esta inquietud con sus aliados europeos, a pesar de que Estados Unidos no había intervenido directamente en el conflicto. Esta alerta condujo a que los aliados redefinieran sus tácticas para contener el desarrollo nuclear alemán. La indagación preliminar tuvo lugar en la Universidad de Columbia en Nueva York, reuniendo a algunos de los cerebros más destacados de ese periodo. El general Grubbs seleccionó a un joven y poco experimentado docente de física teórica de la renombrada Universidad de California en Berkeley. Era Julius Robert Oppenheimer, a quien, por su genialidad, muchos le decían afectuosamente Oppi. Durante la década de 1930, Oppenheimer retornaría a Estados Unidos y obtendría una cátedra en Berkeley. Sin embargo, enfocándonos en el proyecto Manhattan, Oppenheimer aceptó la propuesta que le hizo el general Leslie Groves en 1942 para encabezar el núcleo del programa nuclear de Estados Unidos. A pesar de que al inicio el proyecto fue modesto, su magnitud y fondos se expandieron rápidamente. En su punto máximo, más de 130.000 individuos contribuyeron en su investigación, implementación y supervisión. Estos estaban distribuidos en Tennessee para el enriquecimiento de uranio, Hanford, Washington, para la producción de plutonio, y Los Álamos, Nuevo México, donde se desarrolló la investigación y diseño de las armas. Se calcula que el costo fue de $2.000 millones de ese entonces. Más del 90% se invirtió en infraestructura y producción de materiales, dejando menos del 10% para el diseño y producción del armamento. En ese tiempo, el FBI vigilaba a Oppenheimer debido a sospechas de espionajes comunistas. Mientras el proyecto nuclear de Estados Unidos avanzaba, el alemán flaqueaba. Además del sabotaje de los aliados, el laboratorio de Heisenberg sufrió percances y, con la guerra volviéndose adversa para el Tercer Reich, los líderes alemanes se enfocaron en el conflicto. A inicios de 1944, una noticia sacudiría el mundo de Oppenheimer. Todo estaba listo para el primer ensayo nuclear. Oppenheimer bautizó la prueba como Trinity, inspirado en un poema de John Donne, escritor predilecto de Jean Tlaloc. El sitio seleccionado fue Alamogordo, más tarde conocido como White Sands, ubicado entre Carrizoso y San Antonio, Nuevo México, en el desierto Jornada del Muerto. Los asistentes especulaban sobre los posibles resultados, desde un fracaso hasta un cataclismo global. A pesar de ser improbable, este temor inquietó a varios científicos. Para el ensayo, el artefacto nuclear Gadget se ubicó en una torre de acero de 30 metros. Una estructura de acero apodada Jumbo estaba preparada para recuperar el plutonio si el ensayo no resultaba. La detonación se programó para las 4 de la mañana, pero se retrasó debido al clima hasta las 5:30 de la mañana. La explosión liberó una energía de 19 kilotones, equivalente a 19.000 toneladas de dinamita, formando un cráter inmenso. La iluminación y el sonido del evento impresionaron a todos los presentes, con una nube en forma de hongo que se elevó hasta 12 kilómetros. Las semanas posteriores fueron intensas, con un nuevo recurso bélico. El Pentágono actuó con rapidez, buscando evitar filtraciones. Pocos días después, el presidente Harry Truman informó a Joseph Stalin y a Winston Churchill sobre el logro, pero ninguno se mostró excesivamente sorprendido.
Aunque Oppenheimer no era el espía que el FBI suponía, no faltaban informantes soviéticos en el proyecto. Reflexionando sobre el proyecto Manhattan, habían alcanzado la meta tan deseada. No obstante, parecía que ya era demasiado tarde. Cuando se llevó a cabo la prueba Trinity, el Tercer Reich ya había sido derrocado, Hitler se había suicidado y el conflicto europeo había concluido. Sin embargo, pese a las recientes victorias cruciales de los Estados Unidos en el Pacífico, el imperio japonés no mostraba signos de capitulación. Rápidamente se ideó un asalto que finalmente sometería al régimen japonés. Se presentó primero la Declaración de Potsdam, demandando una capitulación incondicional de Japón bajo la advertencia de un aniquilamiento inminente, sin especificar la naturaleza de la amenaza. Japón desestimó esta advertencia como una mera amenaza de combate, así que Estados Unidos empezó a trazar el plan que sería, afortunadamente, el último ataque con armas nucleares de la historia. El general Grubbs buscaba un sitio de significado emocional para los japoneses, intacto y amplio para demostrar la verdadera capacidad destructiva de su arma, pero con objetivos militares. A pesar de esto, se seleccionó una zona civil, alejada de los centros industriales bélicos. La intención era no solo mostrar su supremacía militar, sino también desmoralizar al adversario. El 6 de agosto de 1945, una bomba nuclear de uranio de 16 kilotones, bautizada como la Little Boy, asoló Hiroshima. 3 días más tarde, una bomba de plutonio de 25 kilotones, denominada Fat Man, redujo a escombros Nagasaki. Se estima que estos bombarderos causaron la muerte de unos 140.000 individuos en Hiroshima y 74.000 en Nagasaki. En los años venideros, muchos sobrevivientes padecerían enfermedades relacionadas con la radiación. Poco después, Japón capituló y el conflicto más letal de la historia cesó. Súbitamente, el secreto mejor guardado de Estados Unidos se reveló, reconfigurando el panorama geopolítico, pues ahora otras naciones querrían esta capacidad nuclear. El ataque nuclear a Japón ha sido objeto de debates persistentes. Mientras algunos creen que era esencial para finalizar la Segunda Guerra Mundial, otros piensan que fue un acto desproporcionado y muy cruel. No obstante, la innovación de Oppenheimer lo catapultó al estrellato nacional, pero este estatus sería efímero. Por un lado, el científico mostraba creciente remordimiento por su creación y se mostraba inquieto ante la avidez nuclear de su país. En 1947, el proyecto Manhattan, con un costo cercano a los $2.000 millones, equivalente hoy a aproximadamente $34.000 millones, concluyó. Sin embargo, el programa nuclear estadounidense continuaría expandiéndose vertiginosamente. Robert se incorporó como el líder del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, pero empleó su influencia para promover el control nuclear global, criticar la proliferación nuclear y denunciar la competencia armamentística. Pese a su aportación al desarrollo nuclear, objetó el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Sin embargo, sus críticas desencadenaron reacciones adversas. En 1953, en medio de la paranoia anticomunista, fue acusado de ser comunista. Al año siguiente fue sometido a un escrutinio de seguridad humillante. A pesar de la evidencia de su lealtad, pasó sus últimos años acosado por el mismo gobierno que había fortalecido. Aunque posteriormente se le reconoció y se limpió su reputación, las implicaciones éticas de su obra lo atormentaron hasta el último de sus días. Así concluye la apasionante y turbulenta historia de Robert Oppenheimer y la bomba atómica, una travesía de descubrimientos científicos, dilemas éticos y consecuencias geopolíticas que marcaron la historia del siglo XX. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo historias fascinantes, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Te dejo con una pregunta para que reflexiones y comentes en la caja de los comentarios. ¿Crees que Oppenheimer y su equipo deberían haber detenido sus investigaciones al intuir las posibles consecuencias de su descubrimiento? Espero leer tus opiniones, y sin mucho más que decir, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vernos.